El chavismo ha devastado mucho más Venezuela de lo que lo habría hecho una guerra. Veámoslo. Es bien sabido que el chavismo ha supuesto la ruina para Venezuela, pero muchas veces cuando decimos esto no nos hacemos una idea de la magnitud de esa ruina, no nos hacemos una idea de cuánto ha llegado a empobrecer el chavismo a los venezolanos. Y en este sentido, para visualizar la magnitud de este empobrecimiento, baste con decir que el chavismo ha sido para Venezuela muchísimo peor que una guerra. En promedio, los daños económicos que ha experimentado un país que haya entrado en guerra en los últimos 75 años suelen rondar el 13% de su PIB. Es decir, que en promedio, cuando un país entra en guerra, pierde aproximadamente la capacidad de producir el 15% de lo que venía produciendo antes de la guerra. Por supuesto, estas pérdidas del 13% del PIB son, como digo, pérdidas promedio. Si nos vamos a economías que han sido devastadas tras una guerra, sería el caso, por ejemplo, de Alemania tras perder la Segunda Guerra Mundial, los daños económicos son mucho mayores. El PIB de Alemania, tras salir derrotada, tras ser arrasada después de la Segunda Guerra Mundial, fue de alrededor del 66% de su PIB. Si tomamos precios de 2011, Alemania pasó de un PIB de 677.000 millones de dólares en el año 1944 a un PIB de apenas 228.000 millones de dólares en el año 1946. Es decir, que en el año 1946 solo producía un tercio de lo que había producido en el año 1944. Pues bien, como os decía al comienzo de este vídeo, los daños económicos ocasionados por el chavismo en Venezuela han sido mucho peores que los del promedio de las guerras de los últimos 75 años y también incluso peores que la devastación económica que experimentó Alemania tras perder la Segunda Guerra Mundial. Desde el año 2013, momento en el que alcanzó su mayor PIB, hasta el año 2020, momento en el que alcanzó su menor PIB durante el chavismo, la economía venezolana se contrajo en un 75%. Es decir, que en el año 2020 solo produjo el 25% de lo que venía produciendo en el año 2013. Y no es que en el año 2020 se experimentara una caída brutal como consecuencia de la pandemia, sino que el deterioro fue continuado desde el año 2013 al año 2020. Lo podéis ver en este gráfico. Tomando precios del año 2011, el PIB de Venezuela en el año 2013 fue de 538.000 millones de dólares. Y en el año 2020 apenas alcanzó los 138.000 millones de dólares. Como digo, una contracción del 75%. Muy superior a las pérdidas del 13% del PIB que típicamente han experimentado las economías que han entrado en guerra durante los últimos 75 años, e incluso superior a las pérdidas del 66% del PIB que sufrió Alemania después de perder la Segunda Guerra Mundial. Y a veces tendemos a pensar que el PIB meramente expresa magnitudes macroeconómicas totalmente disociadas de la realidad social de los países. Pero en verdad, el PIB, y más en particular el PIB per cápita, es decir, el PIB dividido entre la población del país, son el mejor proxy de que disponemos para medir, para aproximar la calidad de vida dentro de una sociedad. Y por eso este hundimiento del PIB, que también va de la mano de un hundimiento del PIB per cápita, engendró consecuentemente un estallido de la pobreza en Venezuela. En los años 2012-2013, aproximadamente el 9% de la población vivía en situación de pobreza extrema, que en Venezuela significa que el hogar no tiene ingresos suficientes para comprar la canasta básica de alimentos. Es decir, aún gastando todo lo que tienen para comprar alimentos básicos, no les alcanzan los ingresos para hacerlo. Años 2012-2013, el 9% de toda la población. Y el 32-33% se hallaban en situación de pobreza.
Los hogares pobres fuera de situación de pobreza extrema son aquellos cuyos ingresos sí les alcanzan para adquirir los alimentos que componen la canasta básica, pero con los que no pueden cubrir otros bienes y servicios básicos, como el suministro de agua, como la salud o como la vivienda. Pues bien, recordemos que desde el año 2013 el PIB de Venezuela se hunde un 75%, y eso supone un estallido de las cifras de pobreza. En el año 2021 el 76%, más de 3/4 partes de la población venezolana, vivían en pobreza extrema, es decir, ni siquiera tenían capacidad para comprar todos los alimentos que integraban la canasta básica. Y a su vez el 94% de toda la población, es decir, prácticamente todos menos los jerarcas del régimen, se hallaban en situación de pobreza. Es decir, había unos 20 puntos de la población que no estaban en pobreza extrema, sino solo en pobreza, y eran aquellos que podían comprar los alimentos básicos, pero no mucho más. Algunos han tratado de explicar y justificar la magnitud de esta calamidad económica perpetrada por el chavismo, la mayor contracción de una economía en tiempos de paz de toda la historia de la humanidad, apelando a las sanciones económicas que le impuso Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, la cronología no encaja en absoluto. Como vemos en el gráfico, la caída del PIB venezolano arranca en el año 2013, y no es hasta el año 2015 cuando comienzan a imponerse las primeras sanciones. Lo que sucede es que las sanciones de 2015, que por cierto fueron impuestas por Obama, apenas afectaban a los jerarcas del régimen. Eran sanciones de tipo político y económico contra el patrimonio personal de Maduro y de su banda de mafiosos. No afectaban, por tanto, al conjunto de la economía venezolana. No es hasta agosto de 2017 cuando sí empiezan las sanciones contra el conjunto de la economía venezolana. En concreto, en agosto de 2017, Trump prohíbe al Estado venezolano, incluyendo a PDVSA, que se endeude en dólares en los mercados financieros estadounidenses. No es que sea una sanción en sí misma devastadora, porque Venezuela podía endeudarse en dólares en el resto del mundo si es que había alguien que quería financiarla, pero sí es oficialmente la primera sanción que se produce contra el conjunto de la economía. Y a mediados de 2017 el PIB venezolano ya se había contraído aproximadamente un 33%, es decir, ya había caído más del doble de lo que típicamente cae el PIB de las economías que están en guerra, recordad, el 13%. Además, antes de agosto de 2017, Venezuela ya estaba desahuciada de los mercados financieros porque su riesgo de impago era altísimo. Imaginad que en octubre de 2023 el gobierno de los Estados Unidos le impide a la Argentina peronista emitir deuda en los mercados financieros estadounidenses. ¿Cuál habría sido el impacto de eso? Absolutamente ninguno, porque en octubre de 2023 Argentina era totalmente insolvente y no podía emitir deuda en dólares en ningún mercado financiero extranjero, se lo prohibiera el gobierno de los Estados Unidos o no. Las sanciones contra la economía venezolana que de verdad le hacen daño a la misma llegan en enero de 2019, cuando Donald Trump prohíbe la venta en el extranjero de petróleo venezolano. No es que Venezuela no pudiese venderle petróleo a China, pero la logística para hacerlo sí se encareció y dificultó muchísimo. Y por tanto ahí sí que cabe suponer que una economía tan dependiente del petróleo sufrió un duro golpe adicional como consecuencia de estas sanciones. Pero es que hasta finales de 2018 el PIB venezolano ya había caído a la mitad. Por tanto, con diferencia, la mayor parte de todo el hundimiento de la economía venezolana es previa a las auténticas sanciones económicas contra Venezuela. Y además no todo el hundimiento posterior a 2018 es atribuible, ya digo, por entero a esas sanciones. Entonces, si la calamidad económica experimentada por Venezuela durante el chavismo no es atribuible en su inmensa mayoría a las sanciones económicas que le impuso Estados Unidos, ¿a qué se debió? Pues básicamente a que Venezuela era y siguió siendo bajo el chavismo una economía tremendamente dependiente del petróleo. Cuando los precios del petróleo alcanzaron sus máximos históricos durante la primera década del siglo XXI hasta el año 2008,
el Estado venezolano comenzó a ingresar ingentes cantidades de dinero que distribuyó masivamente entre la población para generar redes clientelares que le permitieran ganar al comienzo de manera democrática las elecciones dentro del país. Básicamente lo que hacía era comprar votos con cargo a las regalías del petróleo. Pero ¿qué sucedió? Que todo ese dinero que iban ingresando no lo reinvertían ni en una menor cantidad en mantener en funcionamiento la industria del petróleo venezolana. Es decir, no amortizaban, no reponían el equipo de capital de la industria petrolera de Venezuela. Imaginad que yo tengo una vivienda en propiedad, que la arriendo y que cada mes me fundo íntegramente la cantidad que cobro en alquiler. Es decir, que no reinvierto ni una pequeña parte de esa renta a mantener la vivienda en un buen estado. Pues conforme vayan pasando los años, esa vivienda se irá deteriorando hasta que se vuelva inhabitable. Y cuando se vuelva inhabitable, ya no la podré alquilar y no me proporcionará ninguna renta del alquiler. Pues bien, eso es lo que le sucedió exactamente a la industria petrolera de Venezuela. Y así, entre los años 2008 y 2013 sucedieron dos cosas. Por un lado, se desinflaron los precios internacionales del petróleo y por otro, la capacidad de producción anual de Venezuela se hundió precisamente porque el chavismo no reinvirtió en mantenerla. Precios del petróleo más bajos y menor producción petrolera significan menos ingresos para el Estado venezolano, que en lugar de recortar el gasto público para cuadrar las cuentas, para mantener el equilibrio presupuestario, decidió utilizar la emisión monetaria para financiar el gigantesco déficit público resultante. Como le habían caído los ingresos y no quería eliminar el gasto en redes clientelares que sostenía políticamente al sistema hasta que comenzó a hacer masivamente fraude electoral, y como además casi nadie quería prestarle al Estado venezolano, la única forma de financiar ese déficit, esa diferencia enorme entre los gastos del Estado venezolano y sus ingresos, era a través de la emisión monetaria, lo que dio lugar a la hiperinflación de los años posteriores, una de las mayores de toda la historia. Pero es que no contentos con esto, el chavismo trató de contrarrestar esa hiperinflación a través de controles masivos y generalizados de precios. Y claro, los controles de precios en un entorno hiperinflacionario lo que provocan es el hundimiento absoluto de la actividad económica. Si el valor del bolívar cae a una décima parte y el Estado te impide, te prohíbe que subas el precio de tus productos, porque el bolívar vale menos, pues entonces te quedas sin vender. Y si declinas vender, también declinas producir. De ahí que prácticamente toda la economía se viniera abajo. Y por eso el chavismo fue muchísimo peor que una guerra para Venezuela. O más bien, en realidad, fue una guerra de la oligarquía, de la mafia chavista, contra el pueblo venezolano. Fue una guerra por parasitar a los venezolanos y por perpetuarse en el poder a través de la represión y el fraude electoral. Una guerra que se ha saldado no solo con uno de los mayores empobrecimientos de la historia de la humanidad, sino también con uno de los mayores éxodos de toda la historia de la humanidad. 8 millones de personas desplazadas huyendo de esa pobreza masiva generada por el chavismo. Y ahora, derrocado el tirano Maduro, los venezolanos, si el gobierno de los Estados Unidos no lo impide, tienen una oportunidad histórica para volver a ser libres y prósperos.